¿Qué tal, chicos? Continuando con el tema de absolutismo en Europa, recordemos que en videos anteriores habíamos hablado sobre el absolutismo español. Carlos I, Felipe II, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los absolutismos más importantes y de cierta manera el más representativo de Europa se encuentra en Francia. El absolutismo francés podríamos decir que es el paradigma de los reyes absolutistas en Europa. ¿Ya? O sea, cada vez que por ahí se escucha absolutismo, reyes de Francia. Y esto se relaciona porque el absolutismo en Francia va a ser tan fuerte, tan intenso, que justamente en Francia la población, obviamente liderado por los burgueses, van a llevar a cabo la llamada Revolución Francesa, que obviamente tiene como punto principal el sacar a los reyes absolutistas del poder. Pero ¿cómo se originan estos reyes absolutistas en Francia? La dinastía, la cual va a iniciar el absolutismo, es la llamada dinastía Borbón. Dinastía muy conocida por nosotros, ya que, recordemos, los Borbones también gobernaron en su momento al virreinato del Perú. Muy bien, esta dinastía Borbón se va a dar inicio con Enrique IV, o mejor dicho, con Enrique IV se va a iniciar el absolutismo francés. Enrique IV llega al poder debido a que su antecesor, Enrique III, lo nombra a él como su sucesor. Este Enrique IV tiene como nombre original Enrique de Navarra. Pero este Enrique de Navarra tenía, digámoslo así, un pequeño inconveniente. Que este Enrique no era católico. Este Enrique era hugonote. ¿Y te acuerdas quiénes eran los hugonotes? Claro, los hugonotes van a ser los calvinistas o los de ideas calvinistas en Francia. Entonces, como este Enrique de Navarra no era católico, va a sufrir, digamos, la oposición de Enrique de Guisa. Y debido a estos inconvenientes que se están presentando, la historia va a llamar a este acontecimiento la Guerra de los Tres Enriques. Al final, obviamente, el que se va a consolidar en el poder es Enrique de Navarra y va a pasar a llamarse Enrique IV. Ahora, hay una frase muy famosa de este Enrique, porque como te dije hace un momento, este Enrique era hugonote y su frase dijo lo siguiente: París bien vale una misa. ¿Y qué planteaba con esa frase? Que con tal de tener el trono de Francia, no importaba cambiarse de religión. Prefiero dejar de ser hugonote, volverme católico, porque eso me va a permitir ser, ¿qué cosa? Rey de Francia. Bueno, obviamente los intereses que le daba, el poder que le daba, el poderío que iba a tener al ser rey de Francia, como bien dijo él, bien vale una misa. Pero no
no se olvidó de sus antiguos, digamos así, correligionarios, ¿no? Él estableció el famoso Edicto de Nantes. En este Edicto de Nantes establece la tolerancia religiosa para los hugonotes. Muy bien. Digamos que esos son los acontecimientos más trascendentales de este Enrique IV. Posteriormente, el que debería asumir el trono de Francia es Luis XIII, pero la muerte repentina de su padre hace que Luis XIII, era un niño todavía, tenga que esperar hasta la mayoría de edad para poder asumir el control de Francia. El regente, el que va a reemplazarlo en el poder, era un cardenal muy famoso, cardenal que ha sido mencionado en obras literarias como, obra literaria que después fue llevada al cine, como Los Tres Mosqueteros. ¿Ya se te vino a la mente de qué cardenal me estoy refiriendo? El cardenal Richelieu. Cardenal Richelieu. Entonces, este cardenal, vamos a decir así, es el personaje importante del absolutismo. El cardenal Richelieu consolida el absolutismo en Francia. Y obviamente, recuerda algo, para poder ser un rey fuerte, tienes que someter a aquellos que pueden ir en contra tuya. Entonces, uno de los puntos fundamentales, sometió a la aristocracia, a los nobles. Y eso obviamente le dio una fuerza, le dio un poder, digamos, por encima del resto, ¿no? Vuelvo a repetir, él establece las bases del absolutismo, ¿no? Sometiendo a los aristócratas, a los nobles. Pero no solamente ellos eran el peligro en Francia para los intereses de este cardenal, que muchos pensaban que él quería apoderarse del trono por encima del rey, sino que llevó a cabo la llamada rebelión de La Rochelle o rebelión de La Rochela. Esta rebelión va a representar el último bastión hugonote. ¿Por qué considerado el último bastión? Porque los hugonotes van a ser perseguidos por el cardenal Richelieu. Obviamente este cardenal es católico y no va a permitir, si él está en el poder, que los protestantes o estos hugonotes tengan poder. Es decir, desconoce el Edicto de Nantes donde le daba la tolerancia a este grupo religioso. Pero miren, si bien él persigue a los protestantes, él va a entrar a una guerra religiosa donde no va a apoyar a los católicos. Entre 1618 y 1648 se produce la famosa guerra de los 30 años. En esta guerra de los 30 años, vamos a decir, con Richelieu, Francia entra a la guerra.
Y como te había mencionado en algún momento, esta guerra de los 30 años es una guerra religiosa. Una guerra religiosa. Ahora, ¿quiénes se enfrentan en esta guerra religiosa? Protestantes versus, obviamente, católicos. Tú dirás, profe, entonces el cardenal Richelieu apoya a los católicos. No, apoya a los protestantes. Profe, pero no entiendo, si él persigue a los hugonotes en su país, ¿por qué en esta guerra de los 30 años decide apoyar a los protestantes? Todo tiene un motivo, todo tiene un interés. Esta guerra de los 30 años va a servir como una oposición, ¿no? Oposición al poder de los Habsburgo. Entonces, ¿quiénes eran los Habsburgo? ¿Te acuerdas? Esta dinastía austríaca, recuerda que los reyes eran reyes de España, los Habsburgo. Entonces, si los Habsburgo pierden esta guerra ante los protestantes, van a perder no solamente un poder religioso, sino también un poder político. Entonces, Francia, ¿qué hace? Prefiere ayudar, ¿qué cosa? Al enemigo de sus enemigos. O como se diría, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Todo bien sea para que Francia comience a consolidar su poder. Después del gobierno de Luis XIII, viene un rey, digamos que sus frases han marcado la historia. Una de ellas, el Estado soy yo, que lo veremos más adelante.